Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaroa Areca. I orana korua ta'atoa korua hare mataita i maiena aro hanui nui i te pomahana pai nei korua ta'atoa. Mahani i orana koe. Muy buenas noches, Baenga, ¿cómo estás? Riva, muy bien. Aquí expectante de este segundo programa que me toca junto a ti y junto a grandes invitados esta noche. Hoy, como tú dices, grandes invitados. Hoy va a estar con nosotros Ninoska Huki, que es la jefa provincial de CONAF Rapa Nui, y también viene Nicolo Oñate, que nos viene a contar sobre un taller que ella está impartiendo sobre telar mapuche. Así que va a estar muy entretenido y muy hermoso nuestra entrevista de esta noche. Sí, y tenemos hartas notas que se vienen bien entretenidas sobre la capacitación de medio ambiente que impartió en la Corporación de Arte y Cultura. Así es. La feria del Mercado Campesino. El Mercado Campesino que se hace 2 veces al mes en diferentes lugares de acá, locaciones de Rapa Nui. Exacto. Esta vez estuvieron en el Centro Cultural Tongariki y también vamos a ir a ver la tercera nota del Humo de San Pedro. Así que se viene con hartas notas y hartos panoramas este programa. Así que pasemos a entrevistar a nuestros entrevistados, valga la redundancia. Buenas noches, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidas. Yorana, gracias por la invitación. Bienvenidas. Bueno, partamos al tiro, ¿cierto, Baenga? Ninoska, nos vienes a contar sobre el Día Mundial de los Suelos. Y cuéntanos cómo porque este día fue ayer, ¿verdad? Ayer jueves se celebró este Día Mundial. Sí, ayer jueves 7 se celebró el Día Mundial de los Suelos. En el caso de la CONAF, este año decidimos no celebrar la efeméride porque estamos efectivamente desde hace ya 3 meses con plantaciones masivas en Poique, que es el lugar de los suelos más erosionados de la isla. Por lo tanto, las plantaciones requieren un periodo de preparación con lo que es la germinación de las plantas, los hoyos en el lugar, la convocatoria de las personas. Por lo tanto, hemos estado abocados en estas plantaciones, que ya pronto se nos viene una en Poique, con 8.000 plantaciones en el momento de la plantación. Requiere mucha logística, así es que solamente lo celebramos de manera interna con una capacitación, pero no hicimos nada más respecto de alguna acción comunitaria. Así es que, bueno, respecto de esa misma actividad, quisiera usar un poquito de este espacio para agradecer a la corporación, que son nuestros grandes socios en la Mesa Araá para las plantaciones, eso hay que decirlo. Hemos podido ser parte con Baenga de esta plantación y claro, requiere de mucha logística también. Claro. El tema de los hoyos, como tú comentas, después de que hay que plantar el árbol de una cierta manera, echar estas como fertilizantes, no sé cómo se le llama, es todo un proceso. Para ayudar un poquito más la planta, claro, el trabajo previo. Por el suelo. Exacto. Hablando cuidar de la planta y de las plantaciones, la próxima es el 29 de julio, así que los dejo a todos cordialmente invitados. Por ahí vamos a mandar la convocatoria para poder hacer toda la coordinación, pero el 29 de julio tenemos la próxima plantación en Poique y efectivamente la corporación participa con nosotros en la mesa también con monitores, porque nos interesa que la comunidad aprenda a plantar. No es lo mismo que plantar hortalizas, plantar un colonizador. Son árboles especialmente elegidos para Poique, no pueden ser árboles frutales ni arbustivas, arbóreas pequeñas. Tienen que ser resistentes al clima, a la salinidad, a las pocas lluvias. Por lo tanto, lo que hacemos es mandar colonizadores a Poique. ¿Ya? Está a 40, 50 minutos desde este punto, desde el centro de Hangaroa, el lugar donde los vamos a depositar con una tierra extremadamente erosionada, donde en realidad hay tierra, no hay sustrato, no hay suelo. El suelo ya ahí ha perdido casi el 80% de su capacidad de nutrientes. Entonces, claro, vamos a dejar colonizadores a la luna, como le decimos, y es importante que para poder reforestar, cuidar, crear sombra para cuidar las pocas lluvias que hay,
tenemos que elegir estas especies que son salvadoras. Pues son Pero súper en algún momento, después de llevar todas estas plantas, en algún momento se podría plantar otro tipo algún frutal, alguna otra cosa. Claro, qué buena pregunta. Pero en un futuro... Sí, pero frutales no, porque los frutales se tienen, o los comestibles, cualquier otro tipo de comestible, se tienen que cuidar y regar constantemente, claro. Y en este caso, las especies que llevamos, las primeras que van ahora, generan mucha hojarasca, y eso hace que la tierra, en mezcla con la tierra, genere nutrientes. Cuando eso ya está listo, que significa que cuando los ahitos están a 3 metros y se demoran 3 años, no es mucho, es de un crecimiento súper acelerado, ahí ya debajo podemos plantar especies nativas que están en recuperación y que están casi silvestradas, como el macoy, ¿cierto? La albicia. Que les cuesta un poquito más. Les cuesta un poquito menos. Un poquito menos. Que el ahito. Ah, claro. Llegar a bosques de plantas arbustivas comestibles, estamos en Poique años luces. Muy lejano. Sí. Hasta pero, en la pero casa podemos, de uno es difícil plantar un frutal. Eso iba a decir. En la casa de uno sí podemos plantar frutales, aunque de repente tampoco se puede. Claro. La idea es que cuidemos el suelo en todas sus instancias. Alguien dijo alguna vez, lo que pasa en la tierra afecta en el mar. Y alguien que tuvo mucho que ver, ya Cousteau en realidad, recordándola. Y efectivamente, si nosotros no cuidamos los suelos que depositamos al mar cada vez que llueve, cosechar el agua es un concepto súper moderno, pero cosechar el agua no es más que canalizarla y ocuparla quizás para regadío urbano o doméstico en casa, para evitar que esta agua llegue al mar, porque ese barro, que algún día fue componente de suelo, acidifica el mar y hace que los pescados tengan problemas también para su reproducción. O sea, es todo redondito. Sí, claro. Y puede ser redondito para evolucionar o redondito para involucionar. Entonces, los suelos, créanme que son... ¿Cuál es la importancia y el valor del suelo, Ninosca? Aquello que te estoy diciendo. Es decir, claro, en el suelo pasa de todo. El suelo es el que nos sostiene, el suelo sostiene nuestras plantas. Y si podemos hacer que el suelo sostenga nuestras plantas, cuando estamos faltos de suelo, hacemos que las raíces de los árboles sostengan el suelo, para evitar en el fondo esta pérdida hacia el mar, porque además le provoca daño al mar. Entonces, suelo y agua en Isla de Pascua, en islas en general, es vida. Es todo. Es vida, sí. Claro que sí. Bueno, los que han ido a CONAF, o sea, los que han ido a las plantaciones de CONAF, se han dado cuenta cómo ha ido evolucionando este proceso. Hemos visto ya los ahitos en los sectores que ya se ha plantado, ya están más grandes, claro. Y se ha ido aprendiendo mucho más también en los otros sectores de plantación. Por lo menos la experiencia que tuvimos la última que fuimos. La última que fuimos, exacto, es como se ve cómo ya han ido la evolución que ha ido en todo este proceso. ¿Qué te parece, Nico, este tema de la Me parece súper necesario, porque hay que proteger los suelos, o sea, aquí y en todos lados. Si no hay suelo, lo que dice la Nino, no hay vida. Entonces, de verdad que, aunque a lo mejor uno no vaya al Poique a plantar un árbol, pero uno puede ayudar en casa. Claro, con el manejo de los residuos, con el compost, hay un millón de cosas que uno puede hacer en la casa sin tanto esfuerzo que ayuda al suelo. Aquí hay muchos lugares que uno va a hacer un hoyo y está lleno de piedra, no hay piedra, y dice, no puedo plantar nada. Claro. Pero en realidad uno puede preparar el suelo, hay que cuidarlo. Oye, Nino, tú comentabas de que se hace invitación masiva para la comunidad para estas plantaciones para ayudar al suelo. Cualquier persona entonces puede participar. Sí, claro. ¿Cierto? Como ponte tú, la Nico, si quisiese participar en una próxima plantación. Sí. Nosotros trabajamos en coordinación con varias instituciones para lo que es propagación, que en este caso las plantaciones. Y entonces la mesa ARAA, que es la mesa de plantaciones en donde la corporación es miembro, digamos, hacemos la convocatoria unas 2 semanas antes, y luego las personas se pueden inscribir vía digital, por internet, o llamando directamente a la CONAF. Y nosotros ahí armamos el listado y luego vemos toda la coordinación de llevar a las personas, porque desde la entrada de Poique hasta la plantación hay que ir en vehículo 4x4. Entonces hacemos ahí los acercamientos y todo. Pero bueno, agradecida de que puedan ir a la plantación, es una forma de ayudar a la recuperación.
de la isla en cuanto a los suelos erosionados, pero también tiene que ver con las acciones de cambio climático, o sea, está todo unido. Y en ese sentido, el crear suelo, que es lo que recién decía Nico y me acordé de comentarles esto, también en nuestras casas y a través de otras organizaciones, estamos con la preocupación de crear suelo. El compost es súper importante para un suelo con nutrientes. Sí. Hoy día, no sé, hace 2 semanas, le comuniqué a alguien, a una jefatura en Santiago, de que estaba yendo a plantar apoique con toda la comunidad y le mandé una foto y me dice, esta persona me dice, ¡oh, qué bueno, toromiros! No, le digo, Toromiro no está en condiciones de irlo a plantar apoique, ni plantarlo ni siquiera en nuestros jardines, porque Toromiro, el problema que tiene, hoy día estamos en fase de investigación y nos han ayudado hartas instituciones del continente y extranjeras en esto de, porque hacer investigaciones no es barato. No las he financiado con nada, sino que de manera colaborativa. Y los resultados de las investigaciones de Toromiro es que luego de extinto el último árbol en el cráter de Ranocao, el año 54, simplemente el suelo cambió. Y al suelo nosotros depositamos muchas cosas, buenas y no tan buenas. Entonces, lo que antiguamente el Rapa Nui comía, por ejemplo, cáscara de camote, se iba al suelo. Hoy día probablemente la cáscara se llama envase de plástico de un embutido, se va al suelo. Por lo tanto, hemos hecho un montón de ensayos, desde el 94 hasta ahora, de traer del Jardín Botánico de Bonn, Toromiro, que tiene el ADN de acá, de traer de otras partes, de germinar, de hacer injertos, muchos ensayos, y ninguno ha podido resistir a más de 1,20 m, porque la tierra le otorga una simbiosis extraña con un hongo, que no es porque ellos son leguminosas, tienen unas cápsulas que reciben hongo, pero este hongo le hace mal y el árbol muere desde la raíz hacia el último alvéolo. Entonces, ahí está la importancia que tú me preguntabas del suelo, o sea, ¿qué nos da el suelo? Nos da todo, pero hoy día también, ¿qué le damos? Si le damos, vamos a permitir retroceder, o sea, recuperar. La cultura nuestra era parte de nuestra mirada diaria. Claro. El paisaje. Mira, qué importante lo que nos dice la Nino. Bueno, hablando de medio ambiente, las vamos a invitar a ver la primera nota, en esta ocasión, una capacitación que impartió el Departamento de Medio Ambiente sobre residuos. Vamos a verla. Este año es el año del reciclaje y por ende nosotros ya hemos realizado, empezamos a realizar charlas a partir de marzo. Queremos que todas las personas de la isla reconozcan el problema real que hoy tenemos. Hoy tenemos un problema que es el tema de los residuos en general, no solamente la basura domiciliaria. Tenemos el residuo en sí, que es la basura que generamos nosotros. Esto la generamos en casa, lo generamos en un trabajo, en los colegios, en donde sea. El ser humano hace basura. Por ende, estamos acá para realizar y enseñarle a la comunidad cómo hacer las buenas prácticas. Orito, en este momento, todo el team de Orito está realizando charlas para incentivar a la gente a motivarse para realizar las buenas prácticas. ¿Cómo los estamos haciendo? A través de charlas, invitaciones a toda la gente de la comunidad, colegios e instituciones, a invitarlos a conocer este manejo que realizamos a diario para que todos podamos ser parte de un Rapa Nui sin basura. Estas charlas están basadas en 3 partes, una parte teórica, una parte práctica y la otra parte son las sugerencias. Las sugerencias están tanto para nosotros como funcionarios y la gente. Para nosotros como funcionarios porque es importante para nosotros recibir las sugerencias de cualquier persona que nos pueda indicar cómo hacer un mejor mi trabajo, tanto el tuyo, como también nosotros podemos abordar nuestra sabiduría o nuestra experiencia a través del residuo en tu casa, con tu familia,
cómo poder ayudarte en las mejoras, en los hábitos, porque reciclar es un hábito de todos los días, que comienza en casa, que comienza por ti y en tu trabajo y en tu día a día. Y esto puede ser simplemente comiendo un dulce, ahorrando el agua, compactando todo lo que tengo en casa, en la compostera o simplemente reciclando. Y si yo tengo un residuo que no sé dónde botarlo o no sé qué hacer, llámenos. Nosotros estamos en Orito, podemos darle soluciones, podemos enseñarle y si usted no quiere, llévelo al punto limpio. Orito se hace responsable de su residuo. Sí, es sumamente significativo porque uno es consciente de la envergadura de la problemática medioambiental que está enfrentando la isla y que uno enfrenta a nivel planetario, pero es distinto cuando alguien como Larati, trabajadora de Orito, viene y te cuenta en detalle lo que sufre la isla a causa de las malas prácticas que uno suele tener. Así que es bueno tener este tipo de charlas a nivel institucional para que uno desde la casa, desde la oficina, empiece a perfeccionarse en el manejo y la aplicación de los principios sustentables. Estamos en una capacitación de reciclaje que tuvimos en el Centro Cultural y más que nada quería decir la importancia que tiene y lo bueno que fue, porque veo a la gente que es muy comprometida, que está trabajando en el reciclaje, que también nos enseñan a cómo poder reciclar y poder tener limpia la isla. Encuentro que es muy importante porque nos ayuda a concientizar con el tema importante del medio ambiente. Y eso. Kota ua i te anga o te ngā nuu nei anga mai ena, rotero te hapa o tatou hauhaa henua. Aprovechamos a mandarle un saludo a toda la gente ahí de Vallaori, que estuvo estupenda esta capacitación. Mahani, ¿tú estuviste ahí? Pude ser parte de esta capacitación, Vaenga, como tú dices, y estuvo súper buena. Nos enseñaron muchas cosas, partiendo de que la Arati entró, dio vuelta al tarro de basura que teníamos en la Corpo y nos dijo, todo lo que está acá se puede reutilizar. Así de simple, imagínate, quedamos todos así como en shock, porque claro, y en realidad todo lo que decía era papel, otras cosas eran plástico que se podía hacer ecoladrillo, entonces estuvo muy buena. Y yo le pregunté, chiquillas, que si es que esta capacitación se le puede hacer a la comunidad, porque yo pienso en como, no sé, pues para la institución de CONAF o para personas como tú, Nico, naturales, y me decía que claro, ustedes solo se tienen que acercar a ella o escribirle o contactarla. Dijo ella, yo estoy en todas partes, me dijo. Así que tienen buena disposición. Tienen muy buena disposición. Así que, pucha, un gran saludo a las chiquillas que están siempre con este tema continuo del tema del reciclaje para ayudar al medio ambiente y para ayudar al suelo. ¿Qué les pareció la nota? ¿Qué les pareció a ustedes? Exactamente, estaba escuchándote con atención respecto del reciclaje y de todo lo que la basura puede convertirse en un buen insumo, como claro. En el caso y efectivamente son dos componentes súper importantes del cambio climático, es decir, los recursos naturales, cómo los hacemos más eficientes o cómo los creamos, de hecho, y a partir de eso el reciclaje. Y felicito a la MUNI porque la verdad es que están avanzando, porque esto viene de hace mucho tiempo, por lo que veo en televisión y todo lo que nos comunican. Y sería súper interesante, yo por lo menos en la institución voy a intentar acudir a ellos para que nos hagan capacitaciones, porque siempre en reciclaje y en materia de recursos naturales hay que repetir el concepto, sí, claro. Repetir la actividad, repetir el programa que lleva algo. Y en ese sentido el reciclaje para nosotros en la isla es súper importante. Hace muchos años ya se determinó de que de 1 kilo de basura, tú puedes transformarlo en 300 gramos de basura, que además esa basura se puede convertir en suelo. Y los otros 700 gramos en algún elemento reciclado que sirva para crear.
como en el caso Para de crear. la Nico. Mira, ahí la Exacto. Nino nos Ahí. está dando Sí. claro, la intro para la Nico Sí. sobre crear a través de estos temas de estos residuos. Sí, Y por cuéntanos, supuesto. Nico, ¿cómo nace esta iniciativa de los talleres de telar mapuche? Telar mapuche. Mira, esto nace hace 3 años, más o menos, cuando comenzó la pandemia. No había trabajo y uno recurre a lo que uno sabe hacer, ¿cierto? Exacto. Y esto del telar mapuche para mí es una herencia. Yo tengo descendencia mapuche y lo aprendí hace más de 10 años, creo yo. Cuando yo llegué a las islas y supe que había muchas ovejas, yo dije, aquí alguien debe trabajar la lana. Error, Muy nadie bien. sabía Nadie. trabajar la lana y yo quedé plop. Y ya, pasaron los años y me decidí a enseñar. Dije, ya que no hay nadie que lo haga, Exacto. creo que aquí hay un espacio para poder hacerlo. Y en mi casa algunas personas iban, ¿cierto? Y yo le entregaba las lanitas, los telares, aprendieron Y conmigo, todo el súper bien, lo pasamos súper bien. Conocí gente realmente maravillosa, de verdad. Y esa misma gente fue la que me alentó a continuar, porque yo dije, lo voy a hacer 1 mes, 2 meses y listo, nos vemos. Claro. ¿Ya? Y el año pasado, gracias a la Tere y la Caro que estaba el año pasado, que me incentivaron a hacer este proyecto, pudimos trabajar aproximadamente 5 meses de forma autogestionada. Ellos me facilitaban el espacio, ¿cierto? Y hicimos toda esta difusión del taller para la comunidad. Y bueno, felizmente las alumnas se mantuvieron en el tiempo. Tuvimos un alumno varón, que no pasa muy seguido, y finalmente tuvieron unos trabajos maravillosos, hicieron unos bolsos, unos caminos de mesa, otro se encargó su lana chiloé, hizo un chal así Mira. gigante. Mira qué lindo. No, de verdad, para mí fue como Feliz. de verdad, más que agradecida. Y el año pasado también surgieron estos fondos del Ministerio de la Arte y las Culturas, ¿ya? Que te financia todo este tipo de proyectos. Y dije, ya, pues, aquí démosle. Vamos. Si hay interés, Vamos con todo. si la gente quiere aprender, yo dije, hay que hacerlo. Y me puse a investigar, me puse a averiguar, a leer, todo lo que se requiere. Esto fue en agosto del año pasado. Ya. Imagínate, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Recién a fines de enero salieron los resultados. Imagínate. ¡Ay, qué nervios! Fueron meses de espera, de incertidumbre. Y ahí estaban los resultados, aparecía mi nombre. Toda la gente que estaba detrás. Nico, ¿qué pasa? ¿Sale el proyecto? ¿Viene o no viene? Imagínate, todos contentos, las chicas de la corporación felices también. Así que gracias a eso, este año tenemos taller gratuito para la comunidad. Estos talleres ya comenzaron, Nico, ¿verdad? Comenzamos, El lunes. Sí, comenzamos el lunes pasado, donde tuvimos la presentación del taller, porque este grupo ya está conformado. Son 15 personas que vamos a trabajar durante 9 meses aproximadamente. Tenemos distintos módulos de aprendizaje, distintos materiales con los que vamos a trabajar, lanas, trapillos, cordones, yute, ¿ya? Diferentes materiales. Diferentes ¿Hay materiales. algún rango etario, Nico, para Rango etario, esto está dirigido a mujeres de 40 en adelante. Ok. ¿Ya? Pero este grupo ya está conformado. Ya está conformado. Ya Estos está. talleres se llevan a cabo en el Centro Cultural, En el Nico. Salón del Centro Cultural, los días lunes y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Así. Imagino que estas integrantes están felices de Sí, poder están ser parte de súper este taller. contentas, imagínate, materiales, incluye material, incluye Mira, todo. Aquí la gente no fantástico. tiene que llevar nada, solamente interés y las ganas, aprender. perseverancia, las ganas de aprender. Oye, Nico, ¿y va a haber otro taller tal vez más adelante para la gente que quedó como con ganas de poder participar de este? Mira, hace poquito estuvimos conversando con el Centro del Adulto Mayor, ¿ya? Y ahí vamos a dar unos cupos limitados, pero solamente para adulto mayor, quienes tendrán clases más personalizadas, porque es un número más reducido, ¿ya?
también para trabajar 2 veces a la semana durante todo el año. Es importante recalcar que este es un trabajo a largo plazo. Largo plazo, claro. No, y qué Exacto. bueno, Nico, que se incluya también al adulto mayor, porque el programa pasado, ¿te acuerdas, Vaina? Comentábamos de que no hay muchas actividades para los adultos mayores de acá de la isla. Sí, de la de isla. todas maneras. Entonces, claro, es bueno hacer como incentivarlos a participar de estas actividades. Claro, Sí. qué mejor llevarle todo, Y qué también mejor, los claro, materiales que, allá. y actividades tener- que le Y es entreguen mucho súper conocimiento a importante ellos. porque el adulto mayor es un público que tiene el tiempo y es un público que es muy responsable. Entonces, uno debiese enfocarse más a ese público, porque de verdad que es gente muy comprometida. Es gente muy comprometida que ya ha aprendido años, o sea, ya ellos tienen mucho que entregar. Yo entrego un conocimiento básico, pero Claro. lo que yo recibo de verdad que es 10 veces más que eso, Mucho o más. sea, es realmente maravilloso, me siento muy agradecida. Este taller que se va a hacer a los adultos mayores va a ser en el En el centro del adulto mayor, Ah, exacto. ok. Entonces hay 2 modalidades si te fijas. Este grupal, que lo Adulto hacemos, menor. claro, Adulto menor, exacto, menor. que lo hacemos en el salón de la corporación, que los cupos ya están completos, y adultos mayores, que es en el centro del adulto mayor, que ahí sí hay cupos. Así que invito a la gente para que... Claro, eso es como para poder comentarle a la comunidad de que aún hay cupos para este... ¿Con quién se Exactamente. tienen que contactar, Nico? Idealmente voy a dejar mi número de teléfono para que se contacten directamente Lo conmigo. vamos a estar mostrando en pantalla. entonces, Exactamente. ya. Sí, bueno, me imagino de que no todos tienen la facilidad de comunicarse, pero siempre Claro. hay alguien, algún familiar cercano que puede contactarse conmigo y decirme, Nicole, ¿sabes qué? Tengo a mi tía, tengo a este conocido que yo sé que le gustaría participar, háblenme, de verdad. Porque se entiende que es gente que no está muy conectada Claro, que se le a las hace más redes difícil sociales. llegar a estos accesos de... Exactamente, Nico, entonces... ¿en qué consiste yo escucho telar mapuche, pero se me imagina un recuadro, ir cruzando, no sé, no Bueno, sabría- esta es una técnica muy ¿De qué se antigua. No solamente los mapuches la utilizaban, en realidad todas las culturas prehispánicas originarias fabricaban todos sus implementos, elementos, vestuarios, ¿cierto? De forma artesanal. Entonces, antiguamente ocupaban las varas de coligüe, ¿cierto? Cualquier palo, en realidad, que cumpliera con los requisitos básicos para poder ir colocando la lana, es como un ¿cierto? marco, ¿verdad? Es como Sí, un sí. marco, marco. es como una especie de marco. En realidad no es muy complejo el aparato. Lo que tiene el encanto es como uno va entrelazando La los técnica. hilos, es la técnica, ¿ya? Y eso aquí los mapuches tuvieron otro nivel, ¿ya? En comparación a otras culturas. Ellos complejizaron esa técnica, ¿ya? Y por eso los caracteriza a ellos como una de las técnicas textiles más complejas en el mundo, ¿ya? Porque tiene una iconografía particular. Dentro del textil no es solo una técnica, hay muchas técnicas textiles. Entonces, por eso es un taller largo, que no es algo que tú vas a aprender en un mes. No es algo que, imagínate, aquí hay gente que lleva años trabajando en Este esto. taller que tú estás impartiendo, Nico, ¿cuánto tiempo va a durar? El que Son ya 9 está- meses. ¡Wow! Son 9 Es meses. largo. Sí, Es harto. Es harto tiempo. Mira, no, yo Así pensé que era 2 meses, no, 3, es un taller 9 de meses. 9 meses. Entonces, por eso invito a la gente a que participe y si no van a participar, pueden ir a mirar también mirar, las sí, clases. se puede ir a mirar, Por mira. supuesto, Ay, mira qué sí. bueno. Cuando tú mencionabas iconografía, te refieres a que en el fondo los mapuches desarrollaron esta técnica poniendo colores y figuras, ¿cierto? Sí. Dentro y del telar, del marco que se hace un telar, sale como, dijéramos, un paño. Exactamente. Una extensión de tejido y eso se puede coser, mezclar, Por supuesto. unir y se hacen vestidos, se Por hacen de supuesto. todo. Bueno, antiguamente... Ya noté que a la niña le encantó no, este tema del taller, así Sí, que lo va que a pasa haber es que que hacer otro. ese es un muy buen punto porque uno tiene la idea de que el telar es solamente el poncho, la faja, O ¿cierto? la El alfombra. cintillo o la Claro. alfombra. Pero en realidad tú tienes que verlo como un trozo de tela. ¿Qué puedes hacer tú con un trozo de tela? Es la Puedes creación hacer del lo que, consumo, claro. lo que tú quieras. Entonces,
Tú ya sabiendo hacer esto, Estás listo. claro, ahí ya tu creatividad, tu mente te va a decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, entonces ahí ya hay todo un mundo. O sea, el nivel de creación Oye, ahí. Exacto, es infinito. Cuando la Nico dijo, es que en realidad esto se hace un marco y se teje y se da como entre tejido. Yo al tiro me acordé de los juegos, Imagínate. Claro. Mira. Es lo mismo. Que tiene pero todo- no es todo igual. tiene- Claro. Puede ser algo Sí. similar, Claro, mira. el material de la naturaleza. Entonces, Bueno. yo me acuerdo del majute, al tiro se me viene El año pasado- tiqui majute, que es lo de nosotros Claro, ancestral. aquí hacen trajes con el tema y también se entrelazan los... Exactamente, Entiendo. sí. El año pasado hubo una información también en el salón del Centro Cultural de las industrias creativas, Sí. que también estuvimos harto tiempo trabajando, y ahí nos unimos con la Domi de Made in Rapa Nui y con Vale Acuña, que es de Aini de Cogar. También estuvimos trabajando lo que eran los residuos textiles. Como trabajo final, nosotros hicimos un cuadro con fondo marino que hace poco fue donado al Temagua Tebaicaba. Qué lindo. Sí, y todo eso que Todo nosotros... material reciclado. Todo Reciclado. material reciclado. Mira, Ahí qué había importante, porque- visillos, nosotros fabricamos el trapillo, eran no sé cuántos kilos de tela en desuso que Imagínate, se transformó o sea, con en arte. Con ese arte se pudo ayudar al suelo, Nino. Sí, Mira, exactamente. Mira qué importante. Mira, Sí. chiquillas, antes de que sigamos conversando, las voy a invitar. Vamos a pasar a un tema totalmente distinto, porque les voy a contar que la semana pasada, afuera del Centro Cultural Tangariki, estuvo la Feria del Mercado Campesino. Así que vamos a ver esta nota. Mira, este programa Mercado Campesino se desarrolló el año pasado acá, comenzó el año pasado acá en Rapa Nui, comenzó una vez al mes. Este año comenzó cada 2 semanas porque también necesitamos reunir distintos productores que están en distintos lugares de la isla. La idea, y gracias a las encuestas que hemos realizado, sería más adelante estar una vez por semana, es nuestra idea, porque es lo que a la gente le gustaría, cosa de habituar su compra. Si saben que todos los días va a estar, no sé, los jueves o los viernes va a estar el Mercado Campesino en cierto lugar, la gente se puede ordenar. Así que a eso apuntamos como gestor comercial y como grupo de INDAP de Mercado Campesino, que sea una vez a la semana. No está nada claro aún, pero es a lo que apuntamos, y ahora, como te decía, es cada 15 días. Bueno, Mercado Campesino, como te comentaba, partió el año pasado acá en Rapa Nui, y es reunir en un solo lugar una amplia variedad de productos, porque acá en Rapa Nui, si tú te fijas, no tenemos un lugar que reúna todas las hortalizas locales, verduras frescas, procesado, miel, conserva. Acá tenemos una gran variedad, y también tenemos entre ellos mismos, también va regulando los precios. No es un precio común para todos, pero entre ellos se van regulando. Así que nació desde ese punto, y gracias a las encuestas también hemos encontrado productos que a la gente que le atraen o que necesitan, y también ponte tú detalles como los precios. De repente la gente nos dice, oye, pucha, sería bueno que todos tuvieran los precios, así que estamos recordando siempre traer las pizarras, que todos tengan los precios, cosa que sea más cómodo para el cliente. Es una muy buena idea, buen origen, porque es una oportunidad para que la mayoría de los agricultores estén todos reunidos. Bueno, faltan. Creo que lo que sí es necesario hacerlo como semanalmente, porque por lo general se hace aquí cada 15 días. Entonces hay como un cierto vacío entre sí, y de repente los mismos clientes se pierden. Dicen, ¿hay mercado esta semana o no? Pero bueno, lo estamos abordando a través del Instagram, del Facebook, de este mismo medio, la radio, la televisión. Yorana, nosotros estamos participando como emprendimiento con la cooperativa Meri Genúa ya hace
como 2 meses más o menos este año. Y esta instancia ha sido súper buena como para darnos a conocer. Los agricultores aquí pueden exponer sus productos también, contar un poco su historia, así que en ese sentido ha sido súper positivo. Y la gente de la comunidad tiene la oportunidad también de comprar sus verduras, elegir. Hay productos de súper buena calidad acá. Tienen todo disponible a la mano toda la mañana y se va acostumbrando, así que ha sido súper positivo por lo menos para nosotros como cooperativa y para mí en particular también. Volviendo de la nota de Mercado Campesino, recordarles que se realiza 2 veces al mes en el Centro Cultural Tongariki. Y hay excepciones también, Baenga, que se ha realizado en el Hospital Hangaroa, pero hay que dejar en claro que siempre es en el lugar como claro, en el fijo, es en el Centro Cultural. Estuvo súper entretenida, chiquillas. Buena, sí. ¿Qué les parece? ¿Han ido a comprar a estas ferias del mercado artesanal? Sí, yo he ido a comprar, pero como iniciativa me parece excelente. Es una de las pocas cosas positivas que ha dejado la pandemia, aparte de otras iniciativas que tienen que ver con utilizar el suelo en forma productiva, a propósito del suelo. Claro. Sí, no sé. A mí me pasa que los días viernes, las mañanas, siempre estoy ocupada, así que no voy yo, va otro. Hay que mandar. Tú envías Yo a mando. alguien que compre las verduritas frescas. No, y los precios son para de todos. todas maneras. Hay precios Y la que son calidad de las verduras también. Oye, sí, aprovechar a mandarle un saludo a todos los agricultores Sí, ahí. Y un Orana saludo Córdoba. a todos, porque aparte que los precios, como dice, están súper accesibles y están El súper otro ricas día las verduras. me llevaron sanitas. unas betarragas que estaban Gigantes, yo también compré. maravillosas. Yo también compré verduras, están, pero maravillosas como tú dices. Oye, y hablando de estos panoramas de ir a esta feria, yo creo que hay que hacerse un tiempito para ir. Sí. Los voy a invitar a nuestra sección de panoramas con la Mahai. Y Orana Mahai que come. Diwari Mahani Maururu, Yorana Korua, Yorana Tehuayo Tecainga, Peira pe Paurote Tapati, Hemata Itaitato, Ite Tato Angareca, Kanga, Irapanui, Ite Mahana Hope, Tapati, Te Angara Emo, Hakatike Atu, Apo, Hora, Maite Hora Toru, Te Ahiahi, Te Conaera Coma, Hatumoana, Kanga Etahi, Kanga Ena, Etahi Hakararama, o Te Raunjuru Nukunuku Jimena, Te Kainga, Nukunuku Ori, Raunjuru Hauha Atupuna, Arte que era Eribaromuki, Arotere Otire, Mora Otahi Korua, Kangaena y Te Konakaiera con Mahatumoana y Atamutekena. Mira que entretenido este panorama Mahai para mañana. Uno te Angaena, Kabarida Korua te Huaie, Kabarika Hakatiu Korua y Murinao Karikari, Nateanga Nehna, Kamau Korua Ngapoki, Kamau Korua Nuna Aena, Mata y Korua. Un buen panorama para ir en familia, Así es. que está muy entretenido. Sí. Tahiroa Te Anga, Paurota Pati Hangaroa. Mota erejo korua te huaye mopa tahi korua moha mopu aterima motong aterima kite puoko hakatere o te anganei moreka mo are atakoa korua y hangaro areka. Te ruanga hangama to mahakatikiato te mahingoe mahana tapati erua mahana to emot mahanani kahaka tikia ena ite kona era ko iti lafken y mua hanga barebare etahi haka darama himene kanga ena ete nukunuku polaris kahaka himene ite kitara era unhuru me hakatani mo rao tahi korua me te horapiti o te ahi ahitakoa y te conaera ko iti lafken y mu hanga barebare mo ta eres hue korua. Mira que entretenido también, otro panorama para ir en y familia y para sí. ir a comer algo rico mientras se escucha este tipo de música, lo encuentro muy entretenido. Muy bien ahí Tilafken, aparte que la comida. Súper. Sí, estamos de acuerdo. Sí, hay todos los que dicen, cuando tenemos panoramas que nos cuenta la Mahai, y es en este lugar, todos comentan lo mismo, que es muy rica la comida. Maururu Mahai. Kaimaoa.
Kuamawa te angamo tapatinei kangaena, pero hangamo amu atu que yangarina kuanga ite konaera takoa ko itilafken, eta hi haka Darama Jiménez o te nukunuku te club o Gustavo, rawa ko haka tikea ite rawa Jiménez mo haka mana que te cope Jiménez era ko Gustavo Cerati. Rahiroat nu ibariai ki rakona mo inei haka tikea tu te hoho amo mataita te agua flyer que era rotere otire huru te anga yangai itapatinei ruanga takoa koanga a inaukaita na korua koa kite umu o San Pedro de San Pablo. Vamos a ir a verla entonces. Airo ata hinota, mo mataita ita to pehe yangai tangne. Mataita. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la comunidad, Rapa Nui, no Rapa Nui. Comunidad para mí es este pueblo. Hacer un curanto para abastecer a la comunidad es un evento muy importante y más encima es cultural. Desde los viejos antiguos que ha sido pescador, dejó la tradición para que nosotros sigamos. Después de nosotros, o yo por ejemplo, sigue mi hijo, sigue mis nietos, sigue las nietas. Ese es lo importante de ser pescador. No, yo me siento feliz. Cuando yo hago esto, me emociona mucho y lo que es comunidad es muy importante personalmente para mí. Y hoy en día, el pescador más viejo de esta calle soy yo. Tengo 73 años. Yo soy pescador. Toda la gente no cree la edad que tengo yo, pero yo tengo eso. Pero siempre estoy así, como en un oficio de uno. No se puede parar. Hay que seguir, como dice, la cultura hay que mostrar. El significado de esto de la comunidad es un cariño para el pueblo. Es un cariño para el pueblo. Uno sacrifica, claro, también hay que tener corazón para mirar a la gente. Hay gente que no tiene vacación, hay gente que no tiene medio, hay gente que tiene hambre. Si vienen a preguntar hoy, ¿me puede dar una cabeza de atún? Dale la cabeza. Te pide una sierra, dale la sierra. No por una sierra va a morir, no por una cabeza de atún se va a morir. Cuando la gente viene, porque viene, necesita. Y uno hay que tener experiencia, esa gente no lo tiene lo que tenemos. Hay gente que no tiene vacación, no puede salir. Y eso que nosotros, yo por lo menos, y mi manera de ser, siempre soy así. Me gusta que la unión de la gente. Lo más lindo es ver a la familia bien, porque tanto el pescador, tanto su familia en casa, esta isla es para sobrevivir, vivir y sobrevivir. Y hoy en día que se celebra San Pedro, San Pablo, y como es el patrono del mar, entonces los pescadores han querido, digamos, ofrecer, dar gracias a San Pedro porque ellos llegan sanos y salvos a su casa, les va bien en la pesca, hay días que no, pero a él les va bien en la pesca. Por eso han querido en este día agradecerle a él. Hermoso como siempre, siempre y abundante, que la gente alcanza, todo come y de aquí tú sabes que la gente aquí en la isla son favoritas. Pues. El curante empecé con la carne, ahora vine con el pescado, después voy a Angapico. No voy a Angapico, me voy a la casa ahora a hacer cosas, pero todo bien, todo hermoso. Salimos con el padre a andar por el mar con San Pedro, todo hermoso, que sigue
produciendo, que le vaya muy bien en todo en todo el año, que le produce más pescado, más emociones para toda la gente. Sí. Este curanto es siempre esperado por la comunidad con muchas razones, pero de todas maneras lo más importante es que en tiempo de pandemia estamos todos juntos en un mismo lugar disfrutando de un piscis. Yo justamente vine acá a la parrilla de pescado, que está escaso el pescado últimamente por el mal tiempo, y se agradece a todos los pescadores, tanto de Baijú, de la Perú, de Janjoonu, de La Caleta, de Jangarotá y Jangapico, donde dan esta instancia para que nosotros los Rapa Nui y nuestros hermanos chilenos y extranjeros nos unamos a compartir un plato de pescado, de carne, da lo mismo. Lo importante es la intención de los pescadores de hacer un esfuerzo tan grande, que tú sabes que la pesca y el trabajo en el mar es súper difícil y poco valorado en muchos sentidos. Entonces yo te lo digo, porque mi papá fue pescador y con mucho orgullo lo digo. Por lo tanto, yo le doy gracias a todos los pescadores de todas las caletas por darnos esta oportunidad de comer con toda la comunidad y nuestros compatriotas chilenos. Así que Maurur korua tato huaye o te yang mai pe un nehne yang rina matu tato a Maurur y ahora mejor. Tau no te haga. Hermoso, me encanta todo el tema de los curantos, se reúne a toda la comunidad, que es lo más importante, es un momento familiar también, y aprovechando que los niños ahora están de vacaciones, hartos papitos pueden ir con sus hijos. No, nene o te cae, no, También. buena, aroja nui que te nuna tato ají caene y te vaca, terena te vaca, aro te moana nui akiva. Un saludo para todos los pescadores, estuvo espectacular los humos de Jangapico y Jangarobatay, San Pedro, San Pablo. Sí, también los de Jangajoonu. No hay eso que sí, fueron dejarlos anteriores. también. Fueron anteriores a este, Lo pero bueno también hay que mencionar se fueron combinando para que pudimos ir a todos. toda la comunidad Eso pueda fue participar. muy bueno. Así es, sí. Eso fue muy bueno, bueno. exactamente. Maururu Mahai. Maururi Kakorua. Muchas gracias. Tenemos un fin de semana con hartos panoramas. Dahiro ateanga, mo ojo korua takoete huaye, moreka korua. Maururu. Y orando. Bueno, para ir cerrando la conversación, chicas, Nico, por favor, las voy a invitar, Nino, a que dejen un mensaje a la comunidad y después tú, Nico, por favor. Bueno, agradecida la invitación, excelente el programa, me entretuvo un montón. Creo que igual nos quedaron hartos temas por tratar respecto del suelo. Solamente dejar a toda se la nos hace comunidad. corto el programa. Sí, mucho, sí. Pero eso quiere decir que podemos hacer una segunda entrevista. Sí, yo feliz vengo. Ya. Bueno, dejar a toda la comunidad invitada a la próxima plantación en Poique, que va a ser el 29 de julio, en estas 2 semanas más, yo creo ya nos queda. Dejarlo a todos invitados, la convocatoria la hace la corporación a través de las redes y nosotros esperamos la inscripción de cada uno. Así que en digital, o sea por internet o al 200-236 pueden llamar e inscribirse para acompañarnos a plantar. Esta vez vamos a plantar 4.000 árboles a hito y estamos ya preparando el terreno para que eso sea. Mira. Maururu, ustedes. Muchas gracias, chicos, por la invitación. De verdad que un gusto estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Y invitar también a la gente que esté interesada. Acuérdense que hay cupos para el adulto mayor, así que si conocen a alguien que quiera, que esté interesado, me pueden dejar un email, no sé, un WhatsApp, un mensaje, vamos a número de celular en pantalla. Exactamente, y bueno, también Jacamana y Teanga también ahí. exactamente, y me pueden seguir también al Instagram, Cuyen-arte textil, donde también nosotros vamos subiendo fotografías, informaciones, de repente algunos videos que también pueden servir de ayuda a quienes quieran aprender en casa también. Así Mira que qué lindo. Muchas gracias. Hablando de los suelos. Sí, hablando de los suelos, Nico, bueno, como tú sabes y Nino te contaba, la corporación tiene un compromiso con CONAF y la Mesa A de
de promover las medidas que buscan mitigar el efecto de las propias acciones de nuestro entorno natural, aludiendo especialmente a la crisis de deforestación y de la pérdida de suelo, que es lo que hemos estado hablando casi todo el programa. Así que te vamos a hacer entrega. La Nino en esta ocasión nos dijo que te entreguemos los 2 árboles a ti. Ay, así que para que ayudemos el suelo, ahí como tú misma lo comentabas desde casa. Exacto, así que gracias, hacemos entrega de un maricuru y de un maco para cada mano. Así mira que, qué lindo. Muchas gracias por venir, por contarnos. Guagua. Sí, por contarnos todo sobre el tema del suelo y sobre estos tremendos talleres, que yo ya noté que la Nino quedó con ganas de ir ya quiere ir ya. Nino maururu que acoe Nico maururu que acoe takoa maururu que akoru ata toa te hua y mata ita imayena y ta matou área nei hangarwareka. Venga, nos pueden ver, si es que hoy no vieron el programa, el domingo a partir de las 13:30 horas en el canal Mata o Terapanui, y los esperamos el próximo viernes con más. Hangar o Areca. Y Orana. Y Orana. Y Orana.